Estamos nuevamente en la Escuela Normal Superior de Corozal en las clases virtuales, en el módulo de matemática básica. Estamos ya en la última unidad, unidad 6 de estadística, primera parte, correspondiente a pensamiento aleatorio. Esta es la clase número 12. Recuerden que la unidad anterior sí era clave para la lección número 5. Esta unidad es clave para el trabajo de un estudio estadístico que tienen que presentar ustedes como estudiantes del módulo matemática básica. Inicialmente vamos a hablar de la importancia que tiene esta unidad, no solamente para ustedes como estudiantes de matemática básica, sino para cualquier persona, indicando que la importancia que tiene la estadística es en ese estudio que hace del comportamiento de muchos eventos. Entonces la estadística tiene que ver mucho con la investigación. Para el Estado también es fundamental en la toma de muchas decisiones. Es decir, la estadística prácticamente está en todo. Se puede decir también que es como un auxiliar de toda la ciencia. Y es fundamental porque ayuda a tomar muchas decisiones importantes, tanto en el aspecto social, en la ciencia. Piense, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, lo que tiene que ver mucho la investigación, el problema de esta pandemia que estamos sufriendo y donde la estadística está haciendo un gran aporte porque está ayudando a la investigación y las decisiones que se toman prácticamente se hacen con base en estudios estadísticos. Aquí en esta unidad vamos a trabajar es la estadística descriptiva, donde ese estudio que se hace es un método científico, ¿no? Donde en realidad lo primero que hacemos es tomar una serie de datos, los recopilamos, luego lo organizamos en tablas de frecuencia, se presentan, se analizan y se sacan conclusiones. De eso se trata hoy, de hacer todo ese estudio de cómo se hace todo eso. Entonces, empezamos. Esta estadística, vamos a hablar de qué son los datos estadísticos, las técnicas de recolección de datos, el censo, la entrevista, la encuesta, las variables estadísticas, que es eso de las variables cuantitativas y las cualitativas. Aquí siempre hay una bibliografía, siempre está un link para que vean los videos y de qué temática son esos videos. Siempre también presentamos una diapositiva donde le dejamos algunos retos, en este caso estadísticos, que ojalá siempre traten de resolverlo al final, después que estudien la unidad. Ya hablábamos un poco en el inicio de qué es la estadística, para qué nos va a servir a nosotros, no solamente como estudiantes, sino en la vida. Empezamos hablando de los datos estadísticos. ¿Qué es un dato estadístico? Un dato estadístico es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio. Por ejemplo, yo voy a hablar en un salón de clase como profe, quiero saber la edad de mis estudiantes. Entonces los datos son esos valores, dichas edades de estudiantes, 10, 8, 9 años. Estoy hablando de esos datos. Ahora, ¿cómo los puedo recoger? Hay varias maneras. Aquí les dejo algunos, por ejemplo, a través de un censo, la entrevista, una encuesta. Ojalá hagan lectura de cada uno de ellos y que hace referencia.
sobre todo la encuesta, que es la que vamos a hacer en el trabajo estadístico. Las variables estadísticas. Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Las variables estadísticas se clasifican en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Cuando yo hablo de una variable cualitativa, son aquellas expresadas en forma de palabras o textos. Así aquí no va número. Por ejemplo, yo quiero saber en mi salón el color preferido por mis estudiantes. Entonces ellos me van a hablar del verde, el azul, el rojo. Fíjense, me están hablando de cualidades. Entonces hablo que esa variable es cualitativa. El, el color del pelo, la religión, la nacionalidad. En fin, son ejemplos de variables cualitativas. La cuantitativa ya es cuando estoy hablando de cantidad, es decir, de números. Por ejemplo, la estatura, el peso, número de hijos, etcétera, etcétera. Siempre está el número en lo cuantitativo. Lo discreto, una variable es cuantitativa discreta cuando el valor es estrictamente entero. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio sobre el número de hijos en una familia. Entonces ahí me hablan es de 3, de 4. No me pueden hablar de 4,3 hijos o de 2,8 hijos. Entonces en lo discreto va el número que es contable, como entero. Ejemplos: el número de hijos de una familia, la cantidad de dedos que tiene la mano, número de personas que llegan a un consultorio. No va a llevar 3,5 personas, ¿no? El número de animales en una granja. Cambio, la discreta es aquella que puede asumir un número incontable. La estatura de una persona puede ser, por ejemplo, en caso de la mía, que es 1,68 centímetros. Fíjense que estoy hablando entonces ahí está hasta de números decimales. El peso de una persona, el peso de las vacas en una granja, la distancia que recorren los autos en una ciudad. No necesariamente tiene que ser 3 kilómetros, de pronto es 3,2 kilómetros, 6,8 kilómetros, etc. Los tipos de frecuencia: frecuencia absoluta acumulada, la relativa acumulada, la porcentual y la acumulada porcentual. Bueno, les decía que en esta estadística que estamos hablando descriptiva, primero se recogen los datos, pero es una cantidad de datos desorganizados. Hay que tabularlos para reducir esa cantidad de datos. Me explico, si estoy investigando en la edad de 40 estudiantes, es posible que la edad de 10 años se repita 6 veces. Entonces yo, a través de la tabulación, voy reduciendo esa cantidad de valores y los voy organizando. Después de que tabule, organizo. Y los organizo en una tabla estadística. Tablas estadísticas, más comúnmente las tablas de frecuencia. Fíjense, una vez los datos se han recolectado, es útil presentarlo en tablas para organizarlo. Y allí es fundamental estos conceptos: frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa acumulada y la porcentual. Vamos a analizar cada uno de ellos. La frecuencia absoluta se refiere al número de veces que se repite cada dato. Y la frecuencia absoluta acumulada, en una tabla se suman las frecuencias absolutas observadas hasta la variable. Esto aquí un poquito aparentemente complejo, pero vamos a explicarlo con un ejemplo. Observemos aquí, hay 38 estudiantes que se le hizo una evaluación.
Y encontramos aquí el número de ejercicios realizados por cada uno de esos 38 estudiantes. Y encontramos que hay dos, estoy hablando de la frecuencia absoluta, hay dos que no realizaron ningún ejercicio. Hay, por ejemplo, 5 que realizaron uno. Así sucesivamente hasta decir que hay, por ejemplo, 9 estudiantes que hicieron 6 ejercicios. Recuerden que esta suma de toda la frecuencia absoluta me debe dar el total del valor de la muestra, que son 38 estudiantes. La frecuencia absoluta acumulada, ¿de dónde sale? Se va acumulando. Fíjense, tengo la absoluta que es 2. Entonces la acumulada sería 2 más 5, 7. ¿Qué me dice ese 7? Que hay 7 estudiantes que realizaron hasta un ejercicio. Este 9, ¿de dónde sale? De 7 más 2, 9. El 13 de 9 más 4, 13. Por ejemplo, este 18 sale de 13 más 5. ¿Y qué quiere decir el 18? Que hay 18 estudiantes que realizaron hasta 4 ejercicios. Se acumuló. Bueno. La frecuencia relativa, ¿de dónde sale? Aquí tenemos, ahora son 50 las personas que se encuestan. Y la relativa sale de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Por ejemplo, aquí tengo la frecuencia absoluta, que son 4, y al 4 lo divido entre 50, me da 0.08. Así se halla cada una de ellas. La sumatoria de todas las frecuencias relativas al final debe dar 1. La relativa acumulada, como así explicábamos la absoluta acumulada, se va acumulando, la misma palabra tú lo indica, 0,16. Aquí sería 0,16 más 0,24 da 0,4. Y voy buscando las frecuencias relativas acumuladas. Simples aquí en cada uno de estos ejercicios. Para buscar la porcentual, simplemente cojo a la relativa y la voy multiplicando. Es decir, por 100, 0,16 por 100 me da el 16% en la relativa porcentual. 0,24 por 100 me da el 24%, y así sucesivamente busco la relativa porcentual. ¿Cuál será la relativa acumulada porcentual? La voy acumulando: 16, 16 más 24, 40, 2 más 40 más 20 debe ser aquí, da 60, 60 más 6, 66, y así sucesivamente. Hablamos de la frecuencia relativa acumulada porcentual. Entonces ya sabemos buscar la absoluta acumulada, la relativa simple, la relativa acumulada, la relativa porcentual y la relativa acumulada porcentual. Vamos a explicarle en la próxima clase un ejemplo de una tabla estadística completa que tenga todo eso que acabamos de explicar. Esperamos que para la clase siguiente ya tengan bien definido, bien estudiado esos conceptos para explicar toda la tabla ya completa. Espero que aprovechen al máximo esta clase.